Bienvenidos, vamos a continuar con esta clase de lectura crítica con la temática de los géneros discursivos. A ver, empiezo a preguntar, señores, ¿qué son los géneros discursivos? Rapidito me ayudan. Géneros discursivos. ¿No? Listo, ayúdame al escudero Mateo. Según su información que ya debe tener armado en su cuaderno, ¿qué son géneros discursivos? Eran textos referentes a que podían ser formales e informales. Constaban de temas, estructuras y esos podrían ser cartas o ensayos. Bueno, vamos, otro. Yo elegí. Adelante, Stephanie. Son enunciados estables del lenguaje que se agrupan en base a características en común. Ya está relacionado con el lenguaje y se agrupan en las características que tengan las características comunes. Cuénteme cuántas clases a ver, características de los de los géneros discursivos. Solo nómbreme rápidamente cuáles son las características de los géneros discursivos. Textualizados. A ver, no lo escuché, Melanie. Están textualizados, mantienen coherencia, son un reflejo de las condiciones externas del hablante, ordenan la comunicación y son dinámicos. Listo. Tipos de los géneros discursivos. Los tipos. Primarios y secundarios. ¿Qué dicen los primarios? ¿De qué hablan los géneros discursivos primarios? Y con un ejemplo. Se caracterizan por ser espontáneos y naturales. Un ejemplo sería cuando estamos hablando con nuestros amigos o familiares y se da de forma oral o escrita. Y género secundario sería cuando hace referencia a una comunicación más formal, ejemplo, un guión teatral. Ya. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Bueno, en lo que es las características habíamos conversado también un poco de lo que es cada una de ellas. Entonces, tienen conocimiento. A continuación, nos falta conversar sobre lo que es a ver, sobre lo que es el tema, los tres elementos que presentan todo género discursivo, el tema, la estructura y el estilo, ¿sí? Estos tres nos falta de analizar y hemos terminado una parte de lo que es los géneros discursivos porque todavía nos falta ver algunos géneros como el cognitivo, el interpersonal, el social, con respectivos ejemplos, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué habla el tema, la estructura y el estilo, ¿ya? No se olvide que los géneros literarios secundarios está relacionado con literatura, ¿no? El secundario es la forma de escribir, utilizar el lenguaje más formal, ¿sí? En cambio el primario es espontáneo, es informal, es natural, es propio de uno, pero en la literatura utilizan género discursivo secundario, pero también hay momentos en que los autores utilizan géneros primarios, absorben el género primario también, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el tema. El tema establece una restricción, se puede decir, sobre lo que se puede o no se puede hablar en el tema relacionado a los géneros discursivos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, las noticias en los medios de comunicación, existe una restricción para presentar aquella noticia, reportaje, artículo de opinión, todo lo que esté relacionado con los géneros periodísticos, ¿no? Existe una restricción. A veces se puede hablar, a veces no, ¿ya? Porque a veces las imágenes, la realidad son crudas, ¿no?
pero entonces por no herir la susceptibilidad de los televidentes, entonces restringen. Y bueno, y también porque hay otras políticas. Ellos también manejan, ¿no? Dentro de los medios de comunicación. Entonces, en el tema, existen temas que se pueden hablar o no, o existe una restricción, se habla hasta cuando tienen la autorización o según las políticas de aquel medio o por las imágenes, ¿ya? Por ejemplo, en lo que le hablaba de las noticias, los artículos de opinión, ¿ya? En una entrevista laboral también, es otro ejemplo, se hablan temas como la trayectoria profesional, nos enfocamos en el tema de lo que nos compete, en el ámbito que estamos. Por ejemplo, cuando uno asistió a una entrevista de trabajo, una entrevista laboral, y usted también de pronto llegará su momento, y ahí van a hablar de temas de la trayectoria profesional suya, en qué se graduó, cuál es su título, hace qué año, tuvo experiencia, o sea, nos enfocamos cuando uno va a una entrevista, ¿no? Es un tema en sí, en un tema en el ámbito al que vamos, ¿ya? Una entrevista profesional, los estudios realizados, de una forma muy formal, ¿sí? También en una reunión con amigos también se puede hablar de diversos temas. Ahí como que aplicamos el discurso primario, ¿no? Informal, natural, espontáneo, propio nuestro, estamos en confianza, estoy con mis amigos. Entonces, utilizo diversos recursos, géneros discursivos diversos. En un mismo ámbito puedo manejar los dos, secundarios y primarios, ¿sí? Esto es relacionado al tema. La estructura, aquí la estructura habla de un orden. Todo el mundo sabemos qué significa una estructura. Está relacionado a un orden de palabras, ¿no? Por ejemplo, la estructura de una carta formal. Cuando usted escribe una carta muy formal dirigida a una persona con un vocabulario muy técnico, muy respetuoso, ¿sí? Una persona muy importante. De pronto solicitan escribir una carta dirigida al gerente de una empresa internacional que usted desea ingresar para trabajar como profesional. Entonces tiene que escribirlo de una manera muy formal, muy técnica, ¿no? O su currículum vitae también es muy formal, primero poner la realidad. No podemos estar mintiendo ni aumentando lo que no soy, porque el momento de la práctica no demuestra lo que dice en su currículum, ahí cometemos un grave error. Hay que poner, obviamente los títulos no es nada oculto, ¿no? Se presenta, hay que poner nuestras experiencias y todo en donde se ha trabajado, cuántos años, las cartas de recomendación que ha recibido de aquellos trabajos que ha salido. Entonces también la estructura de un currículum. Aquí para presentarse en una entrevista, ¿cierto? Usted acude con su currículum, aunque hoy en día a veces por esta situación envían por redes sociales. También aquí hay que respetar en la estructura de la carta de currículums o de algún documento muy formal, hay que respetar los formatos establecidos. Existen formatos para hacer currículum. Antes se hacía un currículum con toda su historial. Ahora existe un formato exclusivo para hacer unos currículums vitales de hoy en día, no de una hoja. ¿Alguien está con el micrófono prendido? Por favor, revise. Entonces hay que respetar formatos. El vocabulario formal. También cuando escribe una carta a un amigo hay que también ser muy respetuosos y manejar un vocabulario también un poquito formal o a veces informal, ¿no? Ya depende de la confianza que usted tenga con aquella persona. A veces unos estudiantes o algunas personas manejan escriben una carta muy informal para un amigo, una amiga, su mejor amigo, amiga de toda una vida, utiliza un lenguaje propio, libre, coloquial, natural, espontáneo, ¿ya? Entonces son las diferentes estructuras que usted puede utilizar. Y por último, el estilo. El estilo, espérame un ratito. El estilo, se me va a apagar, establece el grado de formalidad. ¿Sí? El estilo establece
el grado de formalidad de una situación. De una situación comunicativa. Y también tiene que ver con los recursos léxicos y gramaticales de la lengua. Por ejemplo, en una entrevista laboral, el estilo, como le dije anteriormente, será formal, sobrio, técnico, ¿ya? En cambio, el estilo en una reunión de amigos es espontáneo, natural, libre, propio suyo e informal, ¿sí? Entonces aquí se maneja estilos según en el ambiente social en que usted se encuentre y con las personas que usted se encuentre, ¿ya? Por ejemplo, si yo ya soy un profesional, voy a dar charlas, conferencias, necesito un estilo muy, muy formal, muy técnico, ¿sí? Muy, muy sobrio, y conocer el léxico, conocer el vocabulario que voy a emplear, saber qué significa, no voy a usar porque escuché, porque por ahí algún momento utilizaron, no, tengo que conocer qué significa para poder realizar alguna charla, conferencia, presentarme en un foro ya cuando uno es profesional, ¿sí? Y cuando su estilo, cuando está en una reunión de amigos, de familiares, de primos, de confianza, la familia ya es más informal, es más suelta, es más libre, es más suyo, es propio, como dicen, ¿no? Estamos en nuestro ambiente, ¿ya? Entonces, estos tres elementos manejan los géneros discursivos, señores. Tema, estructura y estilo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. Hasta ahí hemos terminado con lo que es definición, características, los elementos, tema, estructura y estilo, y también con los dos primeros géneros discursivos, secundarios, primarios, con sus respectivos ejemplos. Toda esta información debe estar estructurado en un recurso didáctico que usted utilice, organizador, mapa mental, cuadros sinópticos, lo que usted vaya a utilizar. Plasmada la información, ¿sí? Ahora, hasta ahí nos vamos a quedar, luego a la otra hora le digo que vamos a utilizar qué recurso. ¿Listo? Gracias, estudiantes.